Madrid es un desastre. La mala educación, la prepotencia de muchos jueces y juezas que suplen su ignorancia con el autoritarismo. Eso me preocupa muchísimo. Compañeros que eran profesores en la escuela judicial que han dimitido porque no podían dar clases, porque los jueces de la escuela judicial le decían, profesores de derechos fundamentales, me dan igual los derechos fundamentales, me da igual Estrasburgo, y tú no me vas a suspender porque yo he aprobado la oposición. Y no suspenden a nadie en la escuela judicial, aunque diga la barbaridad más grande del profesor. Tenemos un problema de control. El Consejo General del Poder Judicial, toda la comisión disciplinaria, el instructor de la acción disciplinaria, todo el mecanismo no funciona. Es un mecanismo corporativista que cuando eventualmente llegan a sancionar a un juez, lo sancionan con sanciones ridículas. Hubo un juez en Palencia que había dictado casi 200 sentencias en asuntos en los que la procuradora era su mujer. Y lo castigaron, creo que eran 20 días sin sueldo. Eso es un disparate. Usted no puede estar dictando durante años sentencias donde una de las partes es su mujer. Pero claro, después de una sanción, ya un caso evidente, sanción ridícula. Porque cuando un gitano declara, el juez no se plantea ningún tipo de nada y en los asuntos que no tienen relevancia dice, tú eres gitano, pues al talego, porque no me creo lo que tú dices, seguro que eres un ladrón. Para mí, el principal problema de la justicia, y eso yo creo que, bueno, que es así, es la falta de imparcialidad. Quiero decir, yo tengo la impresión que los jueces españoles no son capaces de ser imparciales. No han aprendido a ser imparciales, no han estudiado a ser imparciales. El problema no es que tengamos jueces fachas. El problema es que tenemos sentencias fachas. Es que no es lo mismo. Porque los jueces no son capaces de dejar su ideología fuera de su sentencia. A mí que un juez sea facha como si le gusta el judo o como si le gusta hacer un barco con palillo de dientes, no me preocupa. Lo que me preocupa es que el juez, facha o no facha, o católico, o machista, o todas esas cosas, lo deja caer en su sentencia. Entonces, el problema que tenemos en España es un problema de falta de imparcialidad. El juez que es de derecha dicta sentencias de derecha, el juez que es machista dicta sentencias machistas, el juez que odia a los pobres dicta sentencias porofóbicas, el juez que tiene miedo a la política, que quiere medrar, dicta sentencias politizadas y lawfare y todas estas cosas. Al hilo de lo que dice Joaquín, hay otra modalidad de prevaricación, que es la ignorancia inexcusable, que está en el Código Penal, ¿eh? Y, por ejemplo, que el señor Peinado coja el artículo 30 de la ley del jurado, convoque una audiencia preliminar y no sepa que no es necesario que vayan los acusados, sino que basta con que vayan los abogados, y que si no dice que las traerá arrastradas por el pelo y por la fuerza pública al local, dice, bueno, mire usted, eso ya es de una ignorancia, ya no entra, es de una ignorancia inexcusable para echarle a usted de la carrera. Dicen que es experto, por ejemplo, en cría de caballos. Pues hombre, eso me ha caído muy bien, que por lo menos sabe algo de cría de caballos y le será muy útil cuando se jubile, que será dentro de poco. O sea, de repente saltan a Badajoz, en pleno juicio además, en plena celebración del juicio, un caso en el que es la convocatoria de una plaza pública en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Comunidad. El tal Balas dice, no, esto lo ha hecho el presidente de la Diputación. Yo no sé qué abogados había en la sala, pero a mí no me dura ni 10 minutos. Oiga, ¿de dónde saca usted esto? Diga usted cuándo y cómo. Y sobre todo, ¿sabe usted si en alguna comunidad el presidente no se entera de lo que publican en el boletín oficial de la comunidad? Hace 7, 8 años ahora. Y todo esto, vamos, lo hemos contemplado en la vida diaria, se arregla. Hay una señora o dos, hay dos, porque la jueza ha hecho un auto verdaderamente, vamos, de 80 y tantas páginas para pasarlo a juicio. Y hay dos señoras, una dice, hombre, a mí me dijeron que podía recurrir, bueno, pues haber recurrido, y resulta que eso que está ahí desde hace 8 años, un señor que yo, vamos, ya la ópera de San Petersburgo me merece bastante respeto, ¿no? Más que la que pudiera ser pues la banda municipal de Teguise, ¿no, Irma? O sea que es algo más
y parece que le dieron. ¿Que no están ustedes de acuerdo? Pues para eso tienen el contencioso administrativo. Hay miles y miles. Entonces se está manipulando y además, como la UCO se ponga a investigar la forma en que se adjudican puestos en la administración pública, va a tener que centuplicar sus efectivos, ¿eh? Porque nos metemos en un terreno que hasta ahora se está resolviendo extrapenalmente. Y después quedan los casos verdaderamente sangrantes, que es, el otro día no sé quién decía, bueno, estas cosas, que es para llevarlos a la cárcel. No, 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 bueno, basta con expulsarlos de la carrera al señor Peinado y a esta jueza. Y el otro se va a jubilar ahora dentro de unos meses, el del fiscal general, y alguno más. Entonces, esto es lo que me llama la atención. Por cierto, están discutiendo, va a salir, le va a pillar el verano, la sentencia de Estrasburgo sobre el recurso de los catalanes, de los independentistas. Recibo noticias fidelinas de que se está luchando, hay votos particulares, que en principio la cosa se decanta y recalco lo de en principio, por anular la sentencia con votos particulares. No, esto no es dogma de fe, que no se lo crea nadie, pero son informaciones muy fidelinas y entonces nos llegamos a... Eso sería un buen golpe para ver cómo la Sala Segunda montó lo del independentismo. Es viejo que la orilla del río. O sea, todo el mundo ha cobrado comisiones. Dijo Maragall, el 3%. Y mi amigo José María Mena, fiscal de banca catalana y tal, nada del 3%, el 10%. A ver si nos aclaramos, como me dijo un constructor gallego, dice, ya me gustaría a mí que me hubieran cobrado solo el 3%. O sea que eso sí que es una corrupción sistémica que sin piedad ninguna ni matización hay que perseguirla. Lo de Begoña y el hermano me parece una tropelía judicial. Un aspecto preocupante porque en un sistema judicial democrático normalmente es el fiscal el que lleva la iniciativa en los procesos penales. Y aquí estamos asistiendo a un porcentaje que yo diría casi cerca del 90%, en que todos estos casos que están revoloteando se han iniciado por la acción popular. No vamos a entrar ahora porque sería remontarnos al pasado, está en la Constitución, pero es un hecho objetivo, es un hecho estadístico y un hecho que demuestra también una patología del sistema judicial. Los jueces, y la expresión es, están tragando con querellas o denuncias inconsistentes, muchas veces falsas, y eligen el camino fácil de iniciar unas diligencias. Ahí ya empieza ya a desplegarse todo el abanico mediático y podíamos entonces empezar a hablar ya de la repercusión de todos los que yo considero como juicios estrictamente políticos. Pero este es el fenómeno que estamos viviendo. Yo no sé, pero vamos, me gustaría, por ejemplo, por empezar por el final, por lo que yo llamo el sudoku Leire, porque no entiendo nada. Es una asociación de gilipollas que en un momento determinado parece que dicen, hombre, nos están atacando por tierra, mar y aire, vamos a hacer un contraataque haciendo un grupo, una trama para desprestigiar a los jueces. Bueno, no sé cuánto whisky habrían bebido para llegar, eso era, tenía algún recorrido y como tal puede ser una asociación ilícita. Pero claro, ya empieza uno a leer y se encuentra con el hermano de Sánchez, que no sé qué tiene que ver con esto, se encuentra sorprendentemente con Francisco Martínez, su secretario de Estado del PP, y ya no sé por dónde seguir, porque además yo nunca hago sudokus, ¿no? Pero lo que está en este momento ya apuntando es el paso último. Yo no sé si
vamos a traspasar hasta el 30 de junio o si después julio y agosto, ya el último paso es ir a por Pedro Sánchez. Los jueces no tienen que andar elucubrando teorías jurídicas, tienen que centrarse sobre los hechos. ¿Cuál es el hecho de Begoña? Que en el año 20, es decir, 4 años antes de que saltara esto, con arreglo al artículo 13 de los estatutos de la Universidad Complutense de 2015, le dieron una cátedra, que también Joaquín lo sabe, ahora en Sevilla, en todas las universidades españolas y en todas las universidades del mundo, con arreglo a los más estrictos criterios del reglamento. Y sin embargo, el señor despeinado, pues resulta que se ha saltado eso por encima, ha dicho esto no es verdad porque lo digo yo, y en definitiva, pues ha conculcado el hecho. Y va a tener que reconocerlo porque el hecho es inamovible. Y eso tampoco se enseña en la escuela judicial. Mire usted, hay una expresión que se utiliza en el derecho procesal: dami factum davotibius. Amén. O sea, porque ahora el latín no se utiliza, ¿no? O sea, tú dame los hechos. Aquí vamos a los hechos. En el caso ya de Leire, pues vamos a ver. ¿Usted habló 3 veces con la directora general de la Guardia Civil? ¿Sí o no? Un hecho. Pero pudieron estar hablando a lo mejor de veraneo o de modas o de problemas familiares. Entonces, no, no, ustedes hablaron de esto. Ese hay que probarlo, el hecho. Porque a mí el hecho de que la ley de vaya a la Dirección General de la Guardia Civil o no, en principio me parece inocuo. Si hay algo más, incuestionablemente tiene una relevancia penal. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Joaquín, ¿qué dices tú? No, yo, a ver, yendo a lo que tú preguntabas en concreto. A ver, la prevaricación es difícil de demostrar y además tenemos que tener cuidado con una cosa también. A ver, lo que no podemos es empezar a decir que cuando un juez está haciendo algo contra los nuestros, queremos cambiar todo el sistema sin pensar en que al cambiar el sistema también nos hacemos daño a nosotros porque algún día limitaremos a un juez de los otros. Es decir, tú no puedes cambiar la ley cuando nos interesa políticamente a la izquierda, ni debería hacerlo a la derecha. Entonces, el juez instructor tiene que ser una persona totalmente independiente. Totalmente. ¿Por qué? Porque la instrucción es cuando estás recogiendo pruebas. Tiene que recoger todas las pruebas del mundo. Mucho cuidado con que intentemos ponerle pegas y muchos obstáculos al juez instructor. ¿Por qué? Pues porque al final eso se va a utilizar para que en los casos que a la derecha no le interese, casos de corrupción, se pongan pegas para que un determinado juez no recoja las pruebas que tiene que coger. Luego vamos a intentar entender para qué existen las instituciones. El juez instructor es independiente, sí. ¿Por qué? Porque cualquier obstáculo político que le queramos poner nosotros ahora, porque no queremos que recoja pruebas o que alargue, va a utilizarse contra nosotros. Ahora bien, se pueden poner, tiene que haber un marco. La instrucción tiene que durar un tiempo, las decisiones tienen que ser revisables y al final, cuidado, lo que haga el juez instructor no va a misa. El juez instructor recoge y monta un sumario y ese sumario después tendrá que haber un tribunal que decida si es suficiente o no es suficiente. Luego, lo que está haciendo Peinado, con toda mi discrepancia con él, es recoger pruebas. A mí me da mucho miedo que porque tenemos un juez concreto, instructor, que se está saltando, que está utilizando, está abusando del poder omnímodo que tienen los jueces e instructores, vayamos ahora a sacar, a decir, vamos a ponerle pega, vamos a inventarnos algo para frenar a este tipo y eso al final se utilice para frenar a los jueces de verdad que están investigando casos de verdad. Eso por un lado. Por otro lado, cuidado con la prevaricación. Yo creo, y lo digo aquí públicamente, sabiendo que esto se va a difundir y que está grabado, yo creo que el juez Peinado ha tomado muchas decisiones injustas, pero no tengo 100% claro que las haya tomado a sabiendas. Prevaricar no es equivocarse. Prevaricar es deliberadamente y sabiendo que lo que está haciendo es irregular, hacerlo. Yo creo que el problema, volviendo otra vez a lo de antes, tiene que ver con la falta de imparcialidad. Yo quiero pensar que en el fondo el juez Peinado piensa que lo que está haciendo es legal. Y yo creo que el juez Peinado llega a su casa y a su pareja, a quien sea, le dice, he hecho lo que tenía que hacer. Yo no creo que diga, los he engañado, me he saltado la ley, ni siquiera en privado.
Prevaricación quiere decir que tú te saltas la ley y que tú sabes que te estás saltando la ley. Yo tengo la impresión de que no. En todo caso, ¿por qué hay tan pocos jueces condenados por prevaricación? Pues porque es muy difícil demostrar la prevaricación. Fíjese, la prevaricación quiere decir que demuestres que lo ha hecho mal y que él en su cabeza sabía que lo estaba haciendo mal. ¿Cómo se cubren los jueces? Con una cosa que ellos llaman vestir el santo. Y es que cualquier jurista, y aquí hay unos cuantos en la sala, sabe que tú puedes argumentar, por eso existen los abogados, si no, no existirían. Tú puedes argumentar jurídicamente una cosa y la contraria. El derecho es un modo de argumentar que permite una postura y la otra. Entonces, cualquier juez sabe tomar una decisión y vestirla con una interpretación de la ley, que nos puede parecer a los que estamos aquí disparatada o poco acertada, pero sigue siendo una interpretación de la ley. No podemos castigar a alguien por interpretar la ley, sino por salirse de la ley. Entonces, la prevaricación sigue siendo difícil. Yo creo que hay casos evidentes. ¿En qué casos en España se está condenando por prevaricación? Cuando hay muchas pruebas. El problema es la prueba. Fíjese qué pasó con Vicky Rosell. Pues Vicky Rosell, fijaros, el problema de Vicky Rosell no es lo que hizo el juez, o el problema, el kit de la cuestión. El kit de la cuestión está que el juez fue tan estúpido, tan torpe, que a un empresario al que estaba investigando lo recibió en su despacho y le contó, mira, vamos a montar un caso para hundir a Vicky Rosell. Y el empresario estaba grabando y tenemos una grabación. Entonces, en el caso de Vicky Rosell, tenemos una grabación donde un juez dice, voy a hundirle la carrera a esta señora. Por eso se pudo condenar. Pero esa prueba no se tiene normalmente. El juez que prevarica, el juez que toma una decisión injusta, lo viste de algo jurídico y no fácil de demostrar. Yo lo que por terminar, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué hay tan pocos casos? Pues porque también, al mismo tiempo, igual que queremos limitar a los jueces, también tenemos que mantener las garantías de la independencia. Entonces, es muy difícil ese equilibrio entre una justicia independiente, una justicia que no esté al pairo de la política y los casos de los jueces corruptos. ¿Cómo se evita esto? Con mejor educación, evitando los sesgos. El juez hay que evitar que delinca de antes. Una vez que ha delinquido en este tipo de delincuencia en la que puede justificarse, es muy difícil controlarlo. Lo que tenemos que hacer es tener buenos jueces, porque es muy difícil después poner controles a posteriori que no acaben con su función. La impunidad. Alido, Eso es la perdón un impunidad. momentito. Para mí, el principal problema de la justicia, y eso yo creo que, bueno, que es así, es la falta de imparcialidad. Quiero decir, yo tengo la impresión que los jueces españoles no son capaces de ser imparciales. No han aprendido a ser imparciales, no han estudiado a ser imparciales. Y imparcial quiere decir todas esas cosas que está contando Irma. Quiero decir, si tú tienes un sesgo en contra de los gitanos, pues igual eso justifica porque cuando un gitano declara, el juez no se plantea ningún tipo de nada y en los asuntos que no tienen relevancia dice, tú eres gitano, pues al talego, porque no me creo lo que tú dices, seguro que eres un ladrón. O si tienen un sesgo en contra, bueno, de las mujeres, pues si los jueces son machistas porque no son conscientes de que lo son y están todos los días diciendo, no necesitamos formación de género porque ya lo sé. Y un minuto después dicen todos los jueces, no existe la violencia de género. Yo estoy en muchos foros, comparto mucho espacio con jueces. Os digo, el 90% de los jueces españoles dicen que no existe la violencia de género. La violencia no tiene género. Claro, entonces, eso son sesgos ideológicos. Irma comentó una cosa antes que yo no sé si os habéis fijado y para mí es muy importante. Ella decía, hay jueces que son de ultraderecha, que son del Opus y son muy buenos jueces. Y eso es verdad. Porque el problema que tenemos, y yo creo que no me canso de repetirlo, el problema no es que tengamos jueces fachas. El problema es que tenemos sentencias fachas. Es que no es lo mismo. Porque los jueces no son capaces de dejar su ideología fuera de su sentencia. A mí que un juez sea facha como si le gusta el judo o como si le gusta hacer un barco con palillo de dientes, no me preocupa. Lo que me preocupa es que el juez, facha o no facha, o católico o machista, o todas esas cosas, lo deja caer en su sentencia. Entonces, el problema que tenemos en España es un problema de falta de imparcialidad. El juez que es de derecha dicta sentencias de derecha, el juez que es machista dicta sentencias machistas, el juez que odia a los pobres dicta sentencias porofóbicas, el juez que tiene miedo a la política, que quiere medrar, dicta sentencias politizadas y lawfare y todas estas cosas. Pero es mucho más extenso que el lawfare. El lawfare es lo que sale en los periódicos porque es lo que le interesa a los partidos, pero el problema va mucho más allá. Ahora bien, ¿de dónde viene el problema de la falta de imparcialidad?
porque si hacemos el diagnóstico de que ese es el problema, tenemos que ir a ver cuál es el origen y a partir de ahí hay soluciones. Yo creo que el problema es doble. El problema tiene que ver, para mí, a mí entender, con el modo de formación de los jueces, cómo se convierte uno en juez en España, cómo llega una persona a ser juez. Y segundo, tiene que ver con los controles internos. Es decir, hay un problema de origen y un problema de desempeño. El problema de origen, cómo te conviertes en juez, tiene que ver, lo sabéis todos, con las oposiciones, unas oposiciones memorísticas, donde tienes que tener un preparador, que tu preparador te introduce ya, en cierto modo, en la carrera judicial, etcétera, etcétera. Todo ese proceso, evidentemente, hay que cambiarlo. No se puede seguir con ese modelo de oposiciones. Con un año en la escuela judicial, yo he tenido compañeros que eran profesores en la escuela judicial que han dimitido porque no podían dar clases, porque los jueces de la escuela judicial le decían, profesores de derechos fundamentales, me dan igual los derechos fundamentales, me da igual Estrasburgo, y tú no me vas a suspender porque yo he aprobado la oposición. Y no suspenden a nadie de la escuela judicial, aunque diga la barbaridad más grande del profesor. Y los profesores de la escuela judicial no soportan estar en la escuela, porque es el peor alumnado que te puede tocar jamás. Y son los jueces que están empezando. Entonces tenemos un problema con esa oposición como modo de acceso sin el mecanismo de control. Y tenemos un problema de control. El Consejo General del Poder Judicial, toda la comisión disciplinaria, el instructor de la acción disciplinaria, todo el mecanismo no funciona. Es un mecanismo corporativista que cuando eventualmente llegan a sancionar a un juez, lo sancionan con sanciones ridículas. Hubo un juez en Palencia que había dictado casi 200 sentencias en asuntos en los que la procuradora era su mujer. Y lo castigaron, creo que eran 20 días sin sueldo. Eso es un disparate. Usted no puede estar dictando durante años sentencias donde una de las partes es su mujer. Pero claro, después de una sanción, ya un caso evidente, sanción ridícula. Estamos viendo todos los días que la vara de medir que se utiliza para los jueces no es la que se utiliza para otros ciudadanos. Cuando un juez te insulta, no es un insulto. Cuando tú insultas a él, es un atentado. Entonces, fallan los mecanismos de control dentro del Consejo General del Poder Judicial, falla el acceso. ¿Qué tendría que haber hecho el PSOE? Por atenerme a la pregunta y no enrollarme mucho más. ¿Qué tendría que haber hecho un gobierno? Hombre, yo como Irma, a mí me hubiera gustado que si tenemos 8 o 10 años de gobierno de izquierdas, dejen un cambio en las instituciones que dure para siempre. Porque no se trata de hacer política del día a día, la resistencia esta que dice el Sánchez. De lo que se trata es de cambiar el país para que no sean revertibles algunos cambios y hacer un país más moderno. Bueno, tiene que haber cambiado el sistema de elección. Se acojonaron. Lanzaron un cambio diciendo que iban a cambiar la oposición. Lo máximo que han logrado al final es que va a haber también un caso práctico. Porque es que hasta ahora los jueces ni siquiera tenían que hacer caso práctico. Bueno, le van a meter un caso práctico, un disparate. Entonces, ahí habría que haber cambiado radicalmente. Había que aumentar muchísimo el acceso por lo que llaman el cuarto turno. Yo creo que para ser juez en España sería importante que tú antes hayas sido abogado, hayas sido fiscal, hayas sido cualquier profesión jurídica que te haya permitido estar en otro bando. Si tú has sido abogado, si tú has visto cómo el juez muchas veces actúa con arbitrariedad, tú entras como juez intentando cambiar esas cosas. Entonces, evidentemente habría que fomentar el cuarto turno, habría que cambiar el modo de acceso. No se ha hecho. No se ha hecho y en esa situación estamos. Por cobardía, por miedo, por lo que sea, porque muchos jueces, incluso mucha gente del PSOE, lo ven bien. Y después la otra cosa que hay que cambiar tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. El intercambio de cromos en el Poder Judicial ha hecho que en el último cambio la mayoría del Poder Judicial sigue siendo conservadora. Es decir, la manera en que se negoció el recambio del Poder Judicial ha hecho que, sinceramente, los vocales actuales del Consejo General del Poder Judicial no son mucho mejores que los anteriores. Entonces, el Consejo no se está tomando en serio algunas de sus funciones, sobre todo la función disciplinaria, porque aquello es como una asamblea en la que, claro, yo aquí no nos autoorganizamos. Y está claro que la justicia en algunas cosas no se puede autoorganizar cuando llevamos la herencia franquista que tenemos de jueces omnipotentes, de jueces con sesgo, de jueces que son parciales. Y ahí habría que meter mano. Entonces yo comparto la idea de que el gobierno lo ha hecho. No tengo muy claro qué se podía hacer y qué no, pero también creo que es importante que avancemos en estas líneas de marcar de dónde viene el problema y a partir de ahí empecemos a buscar soluciones que si no es este gobierno que las haga, no vamos a vivir seguramente ninguno de nosotros ese cambio. Ojalá sí, pero lo veo difícil. José Antonio. Bueno, respecto del Consejo, hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, porque por desgracia estamos con las mayorías para modificar la Constitución
y eso es muy difícil. Justicia Democrática propuso un modelo en el que participasen, tomando un poco el italiano, los sindicatos, gente de lo que podría llamarse la sociedad civil, ¿por qué no notarios y de otras profesiones? Además, por supuesto, de los jueces que tendrían que estar en el Consejo. No se hizo y ahora ya es irremediable, salvo la modificación del nombramiento de los 12 vocales judiciales, que creo que mi amigo, lo digo públicamente porque tenemos buena amistad, Alberto Ruiz Gallardón, acertó, porque ahora hay una especie de primarias entre las asociaciones. Se llegaron a 51 y después el Parlamento elige, pero por los tres quintos. Y así no podemos seguir porque es un cambalache entre el PP y el PSOE. Si bajamos las mayorías a términos razonables, como la mayoría simple para nombrar a presidente del gobierno, la cosa se puede corregir. Segundo, el sistema de oposición. A Joaquín, me parece muy bien, no solamente eso, un test psicológico, un test de cultura, un caso práctico, pues una pequeña dosis de memoria que tampoco hace falta mucho. Y sobre todo, lo has apuntado y lo comparto, el cuarto turno. El cuarto turno podría ser, yo propongo el 50%, pero yo soy muy radical, de el reclutamiento de los jueces. Pero lo que está pasando ahora, y que más me preocupa, y quiero decirlo antes de que se agote el tiempo, es que por primera vez, después de mis muchos años y de la guerra y la posguerra, pues tenemos a una asociación profesional de la magistratura con 1.300, casi 1.400 afiliados. La Victoria con 400 o 500 y el Foro Judicial Independiente llegan prácticamente a los 2.000 afiliados. Y el resto, pues está jueces para la democracia y nada más. Pues bien, de eso, sobre 5.500 jueces en total que hay en España. Esos 2.000 jueces se han manifestado de una forma inconstitucional y casi delictiva contra una futura ley que estaba elaborando el Parlamento de amnistía, con las togas en la calle. Como mínimo, eso es una infracción disciplinaria porque está prohibido sacar las togas a la calle. Y esto no se ha hecho. Se han rebelado contra los indultos. Pero claro, es que nos hemos olvidado de lo contencioso administrativo, que resulta que ha anulado indultos, resulta que ha anulado nombramientos como de la presidenta del Consejo de Estado porque dice que según su real criterio no tiene conocimientos jurídicos. Oiga, ¿quién le ha llamado a usted meterse en este terreno? Y ahora acaba de culminar, ha hecho muchas más tropelías, pero acaba de culminar legitimando a cualquier persona con interés afectivo directo para oponerse a la eutanasia, demorándolo además en todo caso. Los jueces creo que lo rechazarán, pero en el mejor de los casos, pues el proceso dura 6 meses o un año y la persona está sufriendo. Y esto es lo que tenemos. Y contra eso, pues el antídoto hay que hacerlo poco a poco en estas dosis para que se vaya cambiando. El día que vengan abogados o gente, a mí me importa un bledo, como ha dicho Irma, que sean del Opus Dei, si saben el oficio y se comprometen a dejar a un lado. Los juicios empiezan a las 10, pueden ir a misa a las 9, no hay problema ninguno, y llegar al Palacio de Justicia santificados. Y no me preocupa la ideología, sino cómo vierten esa ideología sobre las sentencias, inculcando lo que decía Joaquín, que no hay imparcialidad. Se ve un sesgo que yo ahora resumiría con algo que he vivido en primera persona y que no es ninguna broma. Cuando comienza un juicio, el presidente le pregunta al acusado por sus datos, profesión, etcétera. Y entonces el presidente, estando yo en la sala, le dice: ¿usted, además de robar, a qué se dedica? Pues bueno, esto lo he presenciado.
Y desde luego me preocupa otra cosa más, que yo no sé si Irma ha tenido mucha suerte, pero en Madrid es un desastre. La mala educación, la prepotencia de muchos jueces y juezas que sumplen su ignorancia con el autoritarismo. Eso me preocupa muchísimo. Eso es. Por mi parte, creo que estamos viviendo una situación que a mucha gente seguramente le impacta, le llama la atención, bueno, como comentaba José Antonio, pues nos podemos sentir desbordados, pero yo creo que es importante también distinguir los casos. De pronto se ha acumulado lo que es la actualidad judicial, se ha acumulado una serie de casos. Claro, tú nos preguntabas, Mónica, acerca de la politización de la justicia. Hombre, vamos a apartar por un momento, si quieres, el tema del manejo de los tiempos, que yo creo que es importante, pero si entramos en el fondo de las cuestiones, yo creo que en este momento el gobierno se está enfrentando a casos de distinto tipo. Yo creo que hay algunos casos, pues básicamente el de Begoña Gómez, que esencialmente son casos políticos con una finalidad política y son casos que si fueran otros los participantes creo que no habrían ido a más. Se ha llegado a investigar hasta 5 delitos diferentes, incluyendo el usar un título que no es, por decir que es catedrática sin serlo. Bueno, ahí se está buscando algo donde no hay y tiene toda la pinta de que es una actuación judicial con una finalidad política. Yo, en el caso de Begoña, sinceramente no tengo dudas. En el caso de Hermano, tengo. Y después también es verdad que estamos viendo estos días casos que son, como comentaba Irma, auténticas investigaciones de corrupción. Entonces yo creo que meter todo en el mismo saco, y ahora hablaré de los tiempos, pero en cuanto al fondo, yo creo que eso no nos hace bien a ninguno. Creo que es importante que tengamos que hay determinados casos, seguramente los primeros que han salido, en los que yo creo que la justicia, los jueces, sobre todo jueces e instructores, han abusado de ese poder omnímodo que tienen para jugar políticamente. Llamo a declarar al presidente de gobierno, aunque sé que no va a decir nada, y voy a Moncloa a tomarle declaración, intento provocar imágenes de la mujer, bueno, eso han sido el fiscal general de Estado, otra barbaridad. Yo creo que esos han sido casos realmente donde se ha intentado utilizar la justicia para ir contra el poder. Un tema que sí me llama la atención es el de uso de los tiempos. Los jueces tienen el manejo de los tiempos. Yo he estado en el Tribunal Constitucional y se hace mucho. Ahora sacamos este tema, ahora sacamos el otro, lo guardamos. Y ese manejo de los tiempos es un poder mediático. Eso tiene que ver con la interacción que Mónica ha insinuado entre jueces, policía y medios de comunicación. Esa interacción, sobre todo una trama que hay de medios conservadores, que medios de comunicación conservadores, si queréis incluso antes asociaciones que denuncian ultras, medios ultras, jueces ultras y policías ultras. Entonces, en esa cadena, evidentemente, interesa manejar los tiempos, pues mediáticamente. Entonces, yo sí que creo que la justicia, incluso en algunos casos que tienen que investigar por un tema de corrupción, de alguna manera están manejando los tiempos, están moviendo los tiempos, de tal forma que ahora en la misma semana tenemos el caso de Leire y un registro en la sede del PSOE, que no es un registro, que iban a recoger las cajas del antiguo secretario de organización. Pero en la misma semana que está eso, cuando el otro está en el Parlamento, y en la misma semana que aparece lo de Zapatero, y yo creo que ahí en ese manejo de los tiempos, buscando el titular, sí que hay un uso político que podemos criticar, pero tenemos que tener mucho cuidado de no criticar todo esto como un mare magnum de los jueces son muy malos y es la toga nostra. Puede haber algo de eso, sin duda, pero también tenemos casos de corrupción. Una cuestión que me preocupa demasiado y es que un tal Alonso Martínez, que tiene una glorieta aquí en Madrid y que es el autor de la ley de enjuiciamiento, dice que los atestados e investigaciones decía entonces, de la Guardia Civil y la policía, ahora ya se habla de la policía judicial, solo tiene el valor de una mera denuncia. Y estamos asistiendo a algo peligrosísimo, que es que los jueces se tragan y digieren, y si no, que vean el auto de Zapatero desde la página 40, me parece, y es una copia de una elucubración de los señores investigadores que han decidido, yo no sé si será verdad o no, pero han decidido por su propio imperio
que Zapatero es el líder mundial. Esta expresión la emplea, ¿eh? No es que se me ha ocurrido ahora, estoy bebiendo té, no estoy bebiendo ninguna bebida alcohólica. El líder mundial de una organización corrupta que trafica con petróleo, oro, níquel y compra de acciones para blanquear dinero. Hombre, es posible, pero por favor, explíquemelo usted un poco más detalladamente, ¿no? Porque si no, si el juez digiere eso, pues ya estamos perdidos. El juez le debe decir a esto, dice, usted deme hechos y ya los valoraré yo y termino. Ha estado a punto, al final ha rectificado. Yo no sé si porque algunas cosas que algunos decimos en los medios de comunicación. Había encargado el peritaje de las joyas a la UCO. Dice, oiga, pero ¿cómo encarga usted el peritaje a la UCO? Encarga solo a un joyero. Ya por fin ha rectificado y a un joyero. Ha encargado el peritaje de la tragedia de Adamuz a la UCO. Dice, oiga, encárgueselo usted a un instituto tecnológico, que los hay muy buenos en España, para que informen sobre eso. Entonces los jueces se están convirtiendo en una especie de servidores y santificadores de todo lo que la UCO trae, hombre, ya entramos casi en un delito ecológico, porque ya está bien de cientos y cientos y miles y tomos, cuando en realidad todo se reduce o se puede reducir de una manera que lo dice además el artículo 650. Dice, usted concréteme los hechos, por favor. O sea, vamos a ver, concrete, pero no andemos por las ramas. Esto es lo que quería decir, que la policía judicial, UDEF y UCO, se ha convertido en los verdaderos jueces de instrucción. Joaquín, ¿algo que decir antes de...? Sí, rápidamente, no, un poco al hilo de lo que dice José Antonio. A ver, yo también creo, fijaros bien, están comentando algunos de los asistentes qué hay contra Zapatero, qué pasa con Aldama. Sí. A ver, yo creo que lo que comenta José Antonio es un problema real. Y es el problema de que a la policía, los jueces le están dando un factor que no es tráigame usted los datos, sino tráigame usted los datos y su interpretación de los datos. Entonces, claro, la policía dice, creemos que en algún momento se habrá reunido Leire con la directora de Guardia Civil y creemos que la directora de Guardia Civil está en el ajo, pero no tenemos ninguna prueba. Creemos que Zapatero pero no tenemos ninguna prueba. Entonces, eso es un problema evidente. Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Y eso enlaza con un tema que acaba de comentar Mónica, que nos dejamos en el tintero porque no quiero dejar de mencionarlo. Pues eso enlaza con la rama mediática de esta ofensiva. A ver, hay una ofensiva judicial que ya os dije al principio, que yo creo que tiene que ver más con los tiempos que con todos los casos, que hay casos de los que sí, casos que no, los tiempos en todos, y esa ofensiva de los tiempos, eso de elegir los tiempos, tiene que ver con que después va a haber una proyección mediática. Y esa proyección mediática, cuidado, yo hay una cosa que siempre digo, la presunción de inocencia es un derecho procesal, no es un derecho mediático, cuidado. La presunción de inocencia quiere decir que el juez no te puede condenar si no hay pruebas suficientes, que el juez no puede dar por descontado que tú eres inocente, que tú no tienes que demostrar la inocencia. Bien, pero mediáticamente lo que rige es la libertad de información. Si un medio de comunicación tiene pruebas suficientes que no son iguales que las pruebas judiciales, puede perfectamente contar que parece. A estas alturas, por ejemplo, en el caso Zapatero, os voy a decir mi opinión. Yo creo que por ahora no hay pruebas, no hay ninguna prueba de que Zapatero sea el líder de una trama, que él consiguió el dinero de Europa y que se ha quedado con una comisión. No hay pruebas. Lo que mediáticamente, y yo creo que en cuanto a la sociedad, sí que es evidente que Zapatero no ha estado a la altura ética que se esperaba a esta persona. No por haber sido un expresidente, que sabemos cómo son todos, sino por ser una persona que se presentaba como el líder de la ética y la integridad. Entonces, Zapatero quizás no sea culpable, quizás nunca sea condenado, pero evidentemente es un señor que ha ingresado 2 millones de euros, según él, por informes verbales. Y como decía Irma, y le ha dado dinero a las hijas. Bueno, no es ilegal, pero evidentemente hay también un juicio mediático, un juicio social. Yo creo que el problema que tenemos es que este juicio social legítimo, los jueces lo controlan. Entonces, la interacción entre una asociación que denuncia, manos limpias, un juez que abre un procedimiento,
un periódico que antes de que sea condenado lo saca. Esa concatenación de casualidades, eso al final es una trama. Y esa trama es la que está intentando tumbar al gobierno. Entonces, no quiero acabar esto sin que digamos, ¿tenemos muchos problemas en la justicia? Sí. ¿Tenemos unos jueces con muchos sesgos? También. ¿Tenemos unos políticos corruptos? Muchísimos. Pero aparte, hay un movimiento de intentar tumbar al gobierno que no es exclusivamente judicial, que los jueces son una herramienta porque se venden, porque algo sacarán a cambio, pero los jueces son una herramienta en una estrategia mucho más amplia que aspira a tumbar el gobierno. Y ahí los medios de comunicación, y ahí ya te interpelo a ti, Mónica, casi, los medios sois todos parte de este entramado, porque los medios, incluso los que recogen noticias sin confirmar, incluso los que toman un lado otro, están colaborando a que esto funcione. Esto funciona porque al final la gente dice, ya la situación es insoportable. En parte lo es, porque son unos corruptos, pero en parte también se exageran determinadas cosas. Entonces, simplemente por poner las cosas un poco a cada uno, la culpa que le cae.